Paz a vosotros, Iglesia de Dios, séptimo día. Les saluda su hermana en Cristo, Surizada Toltecac de Balseca. Hoy miércoles 8 de octubre del 2025, continuando con el eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, en esta 18ª semana, con el subtema Los sufrimientos del Hijo del Hombre, su agonía, pruebas y crucifixión. Nos corresponde el tema, la negación de Pedro, la gran tragedia de la negación, basado en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 54 al 62. Para esto, mis hermanos, les invito que nos presentemos esta mañana delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana venimos ante tu presencia para agradecerte por el privilegio que tú nos regalas de ver la claridad de un nuevo día. Gracias, Padre bendito. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por nuestra familia. Gracias por lo que tienes preparado en este día para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que nos instruye y corrige. En esta mañana, al reflexionar en este pasaje de Pedro, enséñanos a reconocer nuestra debilidad y a depender siempre de ti. Que tu Espíritu Santo nos hable y nos lleve a una fe firme y un corazón arrepentido. Te pedimos que esta enseñanza fortalezca nuestra relación contigo y nos recuerde que tu amor siempre nos restaura. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas cometidas, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, no por méritos propios, sino por aquel que está sentado a tu diestra, nuestro bendito y Salvador, Cristo Jesús, a quien es la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 54 al 62. Y dice así: Y prendiéndoles, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo:
tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mis amados hermanos, negar a Jesús es una de las mayores tragedias de toda la vida. Sin embargo, Jesús es negado frecuentemente, no solo por los incrédulos, sino también por los creyentes. Mis hermanos, aquí vemos que la causa de la negación dada en estos versículos es doble. Pedro le falló a Jesús y le falló miserablemente. Aquí en el verso 24 nos dice que Pedro le seguía de lejos. Seguir a Jesús de lejos significa no andar cerca de él, no tomar una postura e identificarse con él. La persona que sigue de lejos no está centrando su atención en Cristo. Su mente y su vida no están puestos en el Señor. La entrega es débil. Por eso, el mundo los distrae fácilmente. Los caminos del mundo los atraen. Se atemoriza. Tiene miedo del ridículo, de la vergüenza, del abuso, de la persecución, de la separación, de ser olvidada, ignorada, segregada. En 2 Timoteo 7:8 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mis amados hermanos, aquí dice que Pedro se sentó entre la turba. La turba, mis hermanos, es la muchedumbre de gente, la que representaba al mundo de quienes rechazan a Cristo. Francamente, Pedro le estaba fallando miserablemente a Jesús. El último lugar donde Pedro debía haber estado era allí, sentado entre la gente. Por supuesto, nunca debía haber negado a Jesús, pero habiendo huido, debía haber estado a solas con Dios orando, buscando respuestas y entendimiento de Dios. Mateo 26, 51 al 52, 55 al 56. Que debía haber estado con los otros apóstoles, guiándolos a buscar el rostro de Dios para recibir entendimiento y dirección. 2 Corintios 6, 17 al 18 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. En el verso 56-57 vemos que Pedro simuló no conocer a Jesús, negó su conocimiento. Al ser confrontado, esta negación dice: no tengo nada que ver con Cristo. Notemos, mis hermanos, que la criada se fijó en Pedro, lo miraba intensamente, lo observaba cuidadosamente y pensó haberlo visto con Jesús. Llegó a la conclusión de que Pedro era uno de los seguidores del Señor. También éste estaba con él. Aparentemente no hay amenaza ni peligro para Pedro en esta declaración. En el peor de los casos, quizá habría resultado en algunas chanzas y burlas. Los rechazadores que estaban alrededor naturalmente se divertían con Jesús y con sus afirmaciones, considerándolo un necio. Quizá hubiera sido una oportunidad para Pedro de testificar en favor de Jesús, compartiendo humildemente acerca del amor y del enorme cuidado que Jesús había mostrado a la gente. Tal vez pudo haber ayudado y llevado a algunos de los que estaban allí a Jesús, o al menos frenar un poco de las burlas de la gente. Mis hermanos, siempre tenemos que recordar que Juan también estaba allí, en alguna parte, y según lo que sabemos mantuvo su compostura y testimonio en favor de Jesús. El temor quebrantó a Pedro, negó a Jesús simulando no conocerlo o no para tener nada que ver con él. Mis hermanos, ahora en la actualidad, los creyentes débiles temen a la multitud. Estando en la iglesia, profesamos de buena gana a Cristo, pero afuera, en el mundo, en el trabajo o en la escuela, tememos ser conocidos como creyentes, simulando conocer a Cristo. En Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. En Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el verso 58 nos dice que la negación del discipulado es negar que uno sigue a Jesús. Cuando el creyente es confrontado, esta negación se torna enfática y expresiva. No soy discípulo, no soy un discípulo de Cristo. Vemos, mis hermanos, que era una acusación cierta. Pedro había estado con Jesús. Era un apóstol, en efecto. Era el líder de los apóstoles. Pedro era el discípulo que había confesado que Cristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 16:16. Pedro era el discípulo que había jurado fidelidad a Jesús
incluso si por ello tenía que morir. Mateo 26, 33 al 35. En el verso 58, Pedro negó enfáticamente ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Ahí nos dice: hombre, no lo soy. Pedro estaba cayendo cada vez más en el pecado. Estaba negando a Jesús porque no estaba a su lado, sino entre aquellos que rechazaban al Señor. Estaba entre quienes lo rechazaban porque había huido del Señor. Había huido del Señor porque había obrado en la carne. Lucas 22, 49 al 51. Había actuado en la carne porque no había aceptado las palabras del Señor con el significado que fueron dichas. Según Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En 2 Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En los versos 59-60, la negación del conocimiento es pretender no saber nada de lo que se está diciendo. Es la negación de pretender ignorancia. No sé lo que dices. No sé absolutamente nada del asunto. Mateo y Marcos dicen que Pedro comenzó a maldecir y a blasfemar, negando todo conocimiento referido a Jesús. Notemos, mis hermanos, que el acusador estaba seguro de que Pedro era un seguidor de Jesús. El hombre afirmó confiadamente e insistió en el hecho. Incluso identificó la nacionalidad de Pedro, reconoció que era un judío de Galilea. Todos sabían que los seguidores de Jesús eran galileos. Necesariamente el pecho de Pedro debe haber latido lleno de emoción y temor. Sus pensamientos volaban tratando de imaginarse cómo escapar. Sus emociones irrumpieron sencillamente en forma de maldiciones y blasfemias, negando vigorosamente: no sé lo que dices. Esa negación tuvo lugar aproximadamente 1 hora después de la primera. El fracaso de Pedro iba creciendo, porque primero simuló no conocer a Jesús. Luego cayó más bajo, negando enfáticamente ser un discípulo. Ahora pretendía ignorarlo todo. Con maldiciones juró no saber absolutamente nada de Jesús. Pedro permanecía entre la multitud. Todavía estaba en medio de quienes le rechazaban, a pesar de que ya lo habían hecho negar a Jesús 2 veces. Pedro trataba de ser del mundo, uno de la multitud, cuando debía haber estado aparte, orando y buscando entender los caminos de Dios. En Proverbios 4:14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Segunda de Pedro 3:17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigas en vuestra firmeza.
Mis hermanos, el arrepentimiento de Pedro involucró 3 pasos. 1. Recordar las palabras del Señor mientras cantaba el gallo. Aparentemente, la mirada del Señor, que aún estaba en el atrio del palacio, se cruzó con la de Pedro, Lucas 22:61. Y Pedro, ojo a ojo con el Señor, recordó las palabras que le había dicho. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:31, 32. En medio de todo su dolor, la mirada del Señor le dijo a Pedro que no había olvidado de él. El Señor todavía lo amaba, se preocupaba por él y esperaba su lealtad y servicio. Jesús había orado por Pedro y ahora esa oración estaba moviendo el corazón y la vida de Pedro. Ahora Pedro recordaba la palabra de su Señor y esa palabra comenzaba a tener efecto. 2. Estar a solas con Dios tan pronto y con tanta seguridad como era posible. Pedro dejó el atrio a través de la puerta para internarse en la noche y finalmente estar a solas con Dios. Estaba quebrantado, lleno de angustia y dolor por haber fallado a su Señor. Entonces lloró amargamente. 3. Tristeza. Según Dios, arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Mis amados hermanos, este pasaje nos deja una enseñanza profunda sobre la naturaleza humana, la fidelidad y la gracia restauradora de Cristo. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien había prometido estar dispuesto a ir con él hasta la cárcel o la muerte, se enfrenta a la realidad de su debilidad. En cuestión de horas, el temor y la presión del momento lo llevan a negar 3 veces al Maestro que tanto amaba. Su historia no es solo la de un fracaso, sino la representación de la fragilidad del corazón humano cuando se confía más en la propia fuerza que en el poder de Dios. El relato, mis hermanos, muestra cómo la fe puede tambalearse cuando el miedo domina el corazón y cómo las circunstancias adversas pueden revelar nuestras áreas más vulnerables. Pedro no es un enemigo de Cristo, sino un discípulo confundido, atrapado entre el amor y el miedo, entre su deseo de seguir y su instinto de protegerse. Esto refleja una realidad que todos vivimos cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Somos propensos a caer, pero cuando dependemos del Espíritu de Dios, podemos permanecer firmes. El detalle más conmovedor del pasaje es la mirada de Jesús. No hay palabras, solo una mirada que penetra hasta el alma. En este instante, Pedro recuerda las palabras del Señor y comprende la magnitud de su negación. Su llanto amargo es la evidencia de un corazón que ha sido confrontado, quebrantado y dispuesto al arrepentimiento. A través de ese dolor comienza el proceso de restauración
que más adelante se verá cumplido cuando Jesús, resucitado, lo confirme nuevamente en su llamado. Juan 21:15 al 17. Así la historia de Pedro, mis hermanos, nos enseña que el fracaso no es el final cuando hay arrepentimiento genuino. Jesús no aparta su mirada de nosotros cuando caemos. Al contrario, nos busca con compasión para levantarnos y recordarnos que su amor es más grande que nuestra debilidad. Pedro negó al Señor 3 veces, pero Jesús lo restauró 3 veces, mostrándonos que su gracia siempre supera nuestro error. Finalmente, mis hermanos, este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Quizás no con palabras, pero sí con nuestras acciones, temores o silencios. La buena noticia es que la misma mirada que transformó el corazón de Pedro sigue alcanzando hoy a quienes se arrepienten con sinceridad. Donde hubo negación, puede haber perdón. Donde hubo lágrimas, puede haber restauración. Y donde hubo temor, puede surgir una fe más firme y madura. Mis amados hermanos, no termina en derrota, sino en esperanza. El libro de Lucas 22:54-62 nos recuerda que aunque el discípulo puede caer, el maestro nunca deja de amar y que en Cristo siempre hay oportunidad de volver a empezar. Todo esto es para la honra y gloria a nuestro Dios. Paz a vosotros, mis hermanos. Un bendecido día.